solo tú eres Dios, Jehová. Dios, gracias porque podemos estar nuevamente delante de ti como iglesia. Agradecidos, Padre, por todos mis hermanos que están presentes, rogándote por aquellos que tuvieron que salir y están, Señor, en otro lugar, pero sin duda que están en alabanza y en adoración a tu nombre, Señor. Gracias por toda tu iglesia en el mundo, porque podemos reconocer con plena certidumbre de fe que solamente tú eres digno de suprema alabanza, Padre. Gracias, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por habernos llamado a este lugar, a ser parte de esta familia, de esta iglesia que tú en la cual nos has hecho, Señor, conocerte, profundizar más en tu palabra, en tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho este llamado para ser parte, para pertenecer a esta familia. Te rogamos, pues, que los vínculos de tu iglesia se fortalezcan cada vez más. Que el enemigo, Señor, no gane ventaja sobre tu pueblo, sino que ante las amenazas que el mundo y Satanás, Señor, manifieste, podamos estar preparados por tu palabra y por tu espíritu para hacer frente y sabiendo, Padre, que en Cristo nos ha sido dada ya la victoria. Ayúdanos, pues, Padre, para tener firme convicción, para seguir adelante, unidos, Señor, por los vínculos que tú has establecido, Señor, y que nada ni nadie nos haga flaquear, mucho menos retroceder. Ayúdanos, pues, Señor, y ruego que tu palabra, que sigue siendo esa lámpara que ilumina nuestros caminos, sea, Padre, un instrumento poderoso a través del cual nos sigas fortaleciendo, estableciendo, afirmando, perfeccionándonos, Señor, día con día, y que tu palabra siga siendo útil para todos nosotros, para que como hijos tuyos, Señor, podamos ser instruidos en justicia, para que podamos, pues, Señor, vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, pues, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en este lugar y en cualquier parte del mundo donde he reverenciado tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome lugar, hermanos. Muy bien. El camino a un avivamiento permanente. No sé cómo van. No sé si ya se va encendiendo el fuego, ¿verdad? Del Señor en nosotros a través de lo que hemos visto hasta ahora. Si todavía no, bueno, esperemos que pronto suceda. Y que todo esto que estamos viendo, hermanos, pues nos esté ayudando a todos para tener una amplitud en términos de conocer al Señor en el lado no tan grato, ¿verdad?, que parece para nosotros. Para Dios todo es perfecto. Todo lo que tenga que ver con su carácter, todo es perfecto. Todo es santo. Aún su ira, hermanos, su ira es santa. Pero estamos hablando de este aspecto, hermanos, del carácter de Dios, que como lo hemos mencionado en repetidas oportunidades, Dios no quiso esconderlo, ¿verdad? Todo lo contrario, Él lo ha dejado ver tan claramente que aún, hermanos, hablando de escatología o de los eventos futuros, nos dice que las grandes calamidades reflejadas en la gran tribulación son, hermanos, la expresión de la ira justa y santa de Dios sobre este mundo. O sea que aún, hermanos, en el juicio final nos dice que aquellos muertos grandes y pequeños que serán juzgados tendrán que sufrir la ira de Dios en el infierno en cuerpo y alma por toda la eternidad. Y estas son cosas que pueden estremecer a cualquiera, pero a nosotros debe generar, hermanos, una santa reverencia al Señor. Un sentir de reverencia profunda por nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, compartiendo en Romanos capítulo número 1, en el versículo 25, hermanos. Ahí vamos a continuar, ya vimos el 24. Pero antes de esto, hermanos, déjenme decirles que en nuestros días
La impiedad del hombre se deja ver con tanta claridad que ha atraído a la gran mayoría de las personas que, sin importar si algo es bueno, correcto o decente, eso, hermanos, ya queda en un segundo plano, ya que cada quien hace lo que quiere, piensa lo que quiere, cree lo que quiere y termina haciéndolo a su manera. Se han creído mucho la canción esta tan famosa de hace muchos años, ¿verdad? De que quieren vivir a su manera. Pero evidentemente, hermanos, estas personas que consideran esto como parte de su estilo de vida, no sé qué tan conscientes sean, pero están desechando la verdad de las Escrituras en cuanto a que ellos un día tendrán que dar cuenta al Señor. Y yo creo que cualquier persona, ¿verdad?, que se nos encomienda algo, y más si es algo grande o algo muy valioso, y saber que tenemos que rendir cuentas de eso, nos hace ser más serios, ¿verdad?, en el cuidado de aquello que se nos encomendó. Pero pues la persona, al no creer que va a rendir cuentas, pues no tiene claro ni límites ni restricciones. Por eso hay un desenfreno en la humanidad. Y añadiendo a lo que ya hemos hablado, hermanos, pues imagínense, ¿no? Entonces, el hacer, hermanos, lo que quiera dentro de la humanidad o en el concepto de la humanidad no es más que el pecado que caracteriza por completo su naturaleza pecaminosa y perversa. La voluntad egocéntrica del hombre, en la esencia, es la de la naturaleza diabólica. El diablo quiso hacer lo que quiso estando en el cielo, ¿se acuerdan? Sí saben ustedes, ¿verdad?, respecto a la doctrina de la angelología, en que Satanás, hermanos, antes de ser el engañador, él era un ángel de luz, un ángel que adoraba a Dios, que honraba a Dios. Pero terminó, hermanos, envaneciéndose, terminó yendo en contra de Dios, de manera que se hizo diablo, dice la Biblia. Salud. Entonces, cuando el hombre actúa de manera egocéntrica y va en contra de Dios, pues, hermanos, se parece totalmente al diablo. Entonces está reflejando, hermanos, no menos que la naturaleza diabólica, cuando el hombre en su perversidad y egocentrismo vive y hace lo que quiere y como quiere. Pero lo vimos la semana pasada, esto sucede, hermanos, en grande medida porque los seres humanos decidieron desechar a Dios, y Dios, hermanos, dice que los entregó. Dios los entregó. Y estos fueron esclavizados por las concupiscencias de sus corazones y por la inmundicia que en ellos hay. Por eso, hermanos, pues ahora a través de este tipo de revelación, creo que tenemos más claridad de por qué el hombre es como es, ¿verdad? No es de que el hombre nace bueno por naturaleza y que según las circunstancias que lo rodean es lo que lo hacen malvado, perverso. Pues no. Hemos encontrado ejemplos de personas muy preparadas, que tuvieron una niñez bonita, que no les hizo falta nada, y a veces, hermanos, son asesinos en serie, o son personas, ¿verdad?, terroristas, o son personas depravadas sexualmente. O sea, no se trata de las circunstancias, hermanos. A veces se piensa que se trata mucho de eso. A veces encontramos a personas que no tuvieron para comer durante días, tal vez, pero son personas nobles, sencillas, humildes. Las circunstancias no los hicieron perversos, ¿verdad? Entonces, no tienen, realmente eso no determina nada, ¿verdad? Todo lo exterior. El problema, recuerden, el problema del hombre está dentro de sí mismo, y es su corazón que está pervertido por el pecado.
Entonces, el hombre, hermanos, en general, ¿verdad? Y todos lo que experimentamos en cierto momento, hermanos, fue el abandono del Señor, y cada quien vivía según sus ideas, lo que haya recibido como instrucción en casa por sus padres. Algunos fuimos más conservadores que otros, pero lo cierto es, hermanos, que estábamos en nuestros pecados, viviendo y creyendo lo que pues cada uno de nosotros creíamos que era correcto. Entonces, estoy notando que cometí un gran error, pero bueno, no tanto, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo la semana pasada la parte de Romanos 1:24, la primera y la segunda parte, ¿verdad? Que era por lo cual también Dios los entregó, que fue la primera parte, y la segunda los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Hoy vamos a ver, hermanos, un poquito acerca de lo que continúa el versículo 24, que sería la tercera parte, que es: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vamos a continuar con el tema y vamos a ver algunos efectos que tiene el abandono de Dios en las personas, ¿no? En los seres humanos. Por eso dice la misma Escritura que el hombre natural, cuando habla del hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, se refiere precisamente a aquel hombre que ha sido entregado a la inmundicia y a las concupiscencias, que son los deseos engañosos de la carne, ¿verdad? De sus corazones, dice. Bueno, vamos a ver algunos efectos, hermanos, que tiene el abandono de Dios. ¿Cuál es uno de los efectos que experimenta el hombre al ser abandonado por Dios? Ya lo leímos, ¿verdad? Otra vez, vayamos a Romanos capítulo 1, hermanos, por favor, en el versículo 24, en la tercera parte del versículo 24, volvemos a leerlo, dice: de modo que deshonraron, ahí está. Este es uno de los efectos o una consecuencia que el hombre experimenta al haber sido abandonado por Dios. No solamente el hecho que queda sujeto y expuesto a la inmundicia y a las concupiscencias de su corazón, sino que también, hermanos, el hombre, al ser entregado por Dios o al ser abandonado por Dios, dice que deshonran sus propios cuerpos. Hermanos, uno de los efectos que experimenta todo ser humano como fruto de su inmundicia y concupiscencia rebelde y voluntariosa de sus corazones es el de deshonrar su propio cuerpo. El camino que ha tomado toda sociedad en cada época de la historia humana, hermanos, ha sido en un descenso moral y espiritual. Entre más se trata de exaltar una cultura o reconocer a un ser humano por ciertos rasgos o por ciertos logros, podemos darnos cuenta, hermanos, que mientras más se exalta algo, más degenerada y degradada está esa persona o esa cultura. Yo, desde el momento en que vi los billetes de 500 pesos, en donde aparece los anteriores a Benito Juárez, ¿sí se acuerdan de esos billetes? Que por el lado del frente del billete estaba Diego Rivera, y a espaldas del billete estaba Frida Kahlo. Y como Frida Kahlo, hermanos, junto con este hombre, este pintor, Diego Rivera, eran personas, hermanos, inmorales totalmente. Personas muy con una conducta, hermanos, reprochable.
se reconocían incluso hasta ateos. O sea, ¿y cómo se puede reconocer y ver como un ejemplo a seguir, verdad? Ese tipo de conductas. Eran muy ligeros en sus vidas, llenos de adicciones, quiero encontrar la palabra, sí, pero en términos sexuales, muy promiscuos, hermanos, demasiado promiscuos. Y cómo eso se ensalza, ¿verdad? Se engrandece. Y dicen, ellos vivieron a su manera, ellos disfrutaron la vida al máximo. Y, o sea, se ensalza, mientras más se quiere ensalzar, ¿verdad? La conducta humana, hermanos, o a alguien en particular, ves en el fondo y ves a personas degeneradas, degradadas totalmente en su moralidad y en su espiritualidad. Algunas de ellas se les dice que incluso eran personas muy espirituales. No sé exactamente a qué se referirán, ¿verdad? Cuando dicen eso. Pero evidentemente, hermanos, no son personas que nacieron en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se necesita nacer espiritualmente. Y para nacer espiritualmente se necesita creer en Jesucristo, dice ahí mismo en la plática de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y más adelante dice que los hombres, amando más las tinieblas que la luz, desecharon la luz. Y volvemos, todo este tipo de personas, culturas, que se hablaba, por ejemplo, desde tiempos antiguos, de Babilonia, de Siria, de Egipto, hermanos, una perversidad, idolatría al máximo nivel, orgías tremendas, hermanos, en honor a sus dioses, excesos por todos lados. O sea, ¿y cómo se engrandece? Hoy en día, hermanos, ¿cómo se está luchando por tratar de recuperar, verdad, las culturas antiguas? Ya aquí en México ya tiene tiempo, ¿verdad?, que se empezó esto. Hubo un auge en los 60s, 70s, ¿verdad?, cuando se descubrió el Templo Mayor ahí en México. Pero últimamente, en el lado sur, ¿verdad?, de nuestro país, con los, ¿cómo se llaman? Con los mayas, ¿verdad? Hasta tren tenemos, ¿verdad? Tren maya, ¿verdad? Para ir a recorrer todos esos lugares donde hubo tanta idolatría, tanta perversidad. Y no digo que sea malo, ir a ver esos lugares. Si tienes oportunidad y quieres ir y tienes la forma, pues ve, es bonito. Sin duda esos lugares son preciosos. Pero o sea, lo que quiero decir es cómo quiere resaltarse o exaltarse esas culturas cuando estaban sustentadas, hermanos, en idolatría, perversidad, maldad. Por eso insistimos, cada vez que se trata de exaltar alguna cultura o persona, encontramos en el fondo degradación, depravación. ¿Por qué, hermanos? Miren, mientras más se quiera honrar y exaltar la vida humana y se toma como ejemplo a una persona, podemos ver que dicha persona es inmoral, indecente, viciosa, perversa y llena de excesos. Si bien es cierto, hermanos, que tal vez el comienzo de su ascenso fue bueno, la gran mayoría termina por degradarse, y mientras más se magnifica a alguien, termina por disminuirse y ser deshonrado. Cuando se establece Estados Unidos, hermanos, como nación, se decía que era un país cristiano, un país cimentado en los principios de Dios. ¿Y cómo está Estados Unidos, hermanos? No digo que no sea una potencia económica, ¿verdad?, militar, etcétera. Pero hermanos, en su moralidad y espiritualidad, ¿cómo está Estados Unidos?
Volvemos, sus comienzos fueron buenos, pero hermanos, hay una degradación total, una depravación total. Muchas personas diciendo que son cristianos, ¿verdad? Que es un país cristiano en su mayoría, pero siendo adictos a las sustancias, a la pornografía, al libertinaje sexual, ay hermanos, es un problema, ¿no? Y amantes del materialismo, porque ellos, como aman el dinero. ¿No les ha tocado, no tienen ustedes un pariente? Porque yo sí tengo varios parientes allá, en que se fueron para progresar y están allá y nunca tienen dinero. Les hablas para saludarlos y les hablas pues cordialmente y a veces, bueno, ¿y cuánto ocupas? No, pues nada más te estoy llamando para saludar. O sea, ya ni les podemos hablar, porque hablar para ellos representa como que les vamos a pedir algo y nunca tienen dinero para nada. Y se fueron para allá para eso, pero sí tienen. Lo que dicen no tengo es no tengo para dar a nadie. Eso es lo que no tienen, disposición para dar a alguien, para compartir de las bendiciones que fueron a perseguir para allá. Es doloroso, hermanos, eso. Un día le hablé a un tío que yo pasaba las vacaciones con él cuando era niño y no sé, un día me llegó la nostalgia esa vez y no sé, le llamé por teléfono. Tío, ¿cómo está? No, pues bien. Y empecé me acuerdo de aquellos días cuando me recibí en su casa y empecé a agradecerle por todo eso y mi tío muy frío. Sí, está bueno. Y ya, bueno tío, pues nada más le llamaba para eso. Bueno, entonces, ¿cuánto ocupas? Nada. ¿No me hablas para pedirme dinero? No. Es que toda la gente piensa que porque uno está acá, uno tiene dinero. Le dije yo, nada más le llamé para saludarlo y agradecerle por lo que hizo por mí cuando yo iba a su casa. Era todo. Qué triste, ¿no? Yo me sentí muy triste por esa ocasión y dije, bueno, ni modo, ya no le voy a hablar, bueno, pues va a pensar que todo tiene que ver con dinero, ¿no? Y es doloroso, hermanos, cuando esas cosas suceden, ¿no? Pero ¿qué te habla todo eso? De la degradación que hay, hermanos, en todo ser humano. No se tiene por estima aquello valioso, ¿verdad? En términos de lo espiritual y lo moral. No, mira, estamos bien bendecidos, pero bien promiscuos, bien adictos, unas vidas totalmente desenfrenadas, pero bien bendecidos porque tenemos dinero, porque me compré una casa, porque tengo carros, porque tengo dinero en el banco, y si ya no quiero trabajar, tengo suficiente para ya pasarla bien sin tener que trabajar. ¿Eso es ser bendecido? No niego, la Biblia lo dice, que Dios bendice de manera material, pero ¿qué es eso, hermanos, ante todo lo demás? Realmente no es nada. Por eso, hermanos, hoy, fíjense bien, hoy estamos oyendo y estamos viendo que se habla y se defienden tanto los derechos humanos o el derecho de las minorías, pero somos testigos de una gran ironía. ¿Por qué? Porque mientras más se habla y mientras más se defienden los derechos de los grupos minoritarios, vemos que es un pretexto para violar dichos derechos. Se dice que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, que ya no tiene que estar subyugada al varón, que no sé cuántas cosas, y son ellas las que están celebrando, hermanos, las leyes a favor del aborto. ¿Cómo es eso posible, hermanos? ¿Cómo se ensalza el hecho de que la mujer está empoderada, ya decide por sí misma y decide acabar con la vida de su propio hijo en el vientre? ¿Dónde está el derecho de ese niño, de ese ser inocente? Deshonran sus cuerpos, hermanos. ¿Qué sucede cuando una persona ya logra tener una estabilidad económica? Empieza a entrar a las drogas, a los excesos, ¿verdad?
dice, entonces, degradando sus propios cuerpos. Las personas escuchando sobre la ideología de género, ¿verdad? Degradando sus propios cuerpos. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermanos, están luchando por cambiar su cuerpo para que concuerde con su idea de lo que son? Ellen Page, hermanos, es una artista, ¿cómo le nombran? Una actriz en Estados Unidos, que ella pues nació siendo mujer, se desarrolló su carrera artística como mujer, pero decide en un momento dado salir a la luz diciendo que ella no era mujer, que ella era un hombre atrapado en un cuerpo mujer. Empieza su proceso de transformación, se opera sus senos, etcétera. Le empieza a salir barba y bigote, ¿verdad? Etcétera. Pero recientemente, hermanos, publica diciendo que ahora ya no sabe qué es. Ella decía que era un hombre, pero ya ahora dice que ya no sabe qué es. Uh-huh. Degradando sus propios cuerpos. ¿Se fijan? El ser humano está experimentando el abandono de Dios y lo manifiesta degradándose a sí mismo. Y nos podemos preguntar, hermanos, ¿por qué el hombre está degradando sus propios cuerpos? Las adicciones, los asesinatos, la violencia que hay. Hermanos, la gente por cualquier pretexto se anda golpeando, se anda matando. ¿Qué estamos viendo hoy en día en la mayoría de los muchachos que les compran una moto, hermanos? ¿Qué vemos? En la mayoría, ¿no? Salen, pues no. O también salen, ¿ya estás haciendo donitas? Ah, bueno. ¿Qué vemos, hermanos? El montón de accidentados, de muertos. Hermanos, no están atentando contra sus propios cuerpos. No les importa nada. Y volvemos, ¿por qué eso, hermanos? ¿Por qué el hombre está atentando contra su propio cuerpo? Porque ¿qué hacen las adicciones? Pues destruirlo. Sea alcohol, tabaco, drogas, lo que sea, hermanos. Si comes mucho, porque comes mucho y te da hipertensión, triglicéridos altos, colesterol, azúcar. Y si no comes mucho, anorexia, o sea, y toda la gente queriendo, ¿verdad? Por un lado, por otro, el cuerpo dañarlo y dañarlo. ¿Qué está haciendo el sedentarismo, hermanos, en las sociedades, en las ciudades particularmente? Está dañando y matando a la gente de cánceres, de tantas enfermedades que se generan por el sedentarismo. ¿Qué está pasando, hermanos? El mundo, el ser humano, al no tener a Dios, hermanos, está deshonrando sus cuerpos. Las personas van al gimnasio y ya se ponen bien estéticamente y andan con sus camisas acá, ¿verdad? Queriendo mostrar todo lo que tienen. O sea, ¿por qué lo hacen? Deshonrando sus cuerpos. Las mujeres con cuerpos tal vez bonitos, yo qué sé, y enseñando todo, ¿verdad? Deshonrando sus cuerpos. O sea, todo tiene que ver con deshonrar el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué el hombre está reaccionando así? Y no es de ahora, no es de hoy, es toda la vida, toda la historia. Mira la historia en general. Y todo va en contra del cuerpo, en contra del cuerpo. ¿Por qué? El libertinaje sexual va con las relaciones antes del matrimonio y después del matrimonio con el adulterio. Todo contra el cuerpo. ¿Qué acabamos de leer en Corintios 6? ¿Se fijaron?
No tomo una lectura nada más para rellenar el programa, hermanos, ¿eh? Toda lectura que ponemos va en relación a... ¿Se fijaron? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu? Y no es de ustedes, dice, es de Dios. ¿Por qué el cuerpo, hermanos? A ver, alguien que pueda por ahí, algo que Dios ya le haya dicho abajo. El hombre está atentando contra el cuerpo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Definitivamente. ¿Algo más que noten por ahí? Perfecto, muy bien. Hermanos, es de llamar la atención. Sí, hermano. Hermanos, es increíble de verdad notar es de llamar la atención porque el hombre está empecinado en destruirse. ¿Cómo una persona no puede compadecerse de otra persona cuando lo ve en necesidad? O por aras de querer tener dinero va y lo mata, o va y lo golpea, lo hace pedazos. O sea, ¿por qué tanta fascinación por dañar el cuerpo? Es increíble, hermanos. Todas estas respuestas que dieron, hermanos, son las razones, precisamente el por qué Satanás se ha empecinado en que el hombre apartado de Dios atente contra su cuerpo. Evidentemente sabemos, hermanos, que una persona para poder pasar a la eternidad tiene que dañar el cuerpo. Una vez dañado el cuerpo que muere, hermanos, ya no hay esperanza para él. ¿Cuántas personas hemos conocido que han muerto por una sobredosis de alguna sustancia, la que sea? Se termina, hermanos, la oportunidad. Es claro que va contra el cuerpo porque mientras estamos en el cuerpo hay oportunidad para arrepentimiento, ¿no? Mientras el hombre está físicamente vivo, hay esperanza de parte de Dios para dicha persona para que crea. Y si no, pregúntenle al ladrón en la cruz. No sé si se llamaba Dimas, hermanos, pero preguntémosle cuando estemos allá. Hasta el último momento, hermanos, hubo esperanza para él y él creyó. El diablo sabe, hermanos, esta situación, por eso está empecinado en que el hombre destruya su cuerpo, porque una vez destruyendo su cuerpo, ya no hay esperanza, hermanos. Muchos a lo mejor estarán vivos físicamente, pero su mente, hermanos, ya está dañada, distorsionada, sus neuronas acabadas, por las adicciones, por la perversidad, emocionalmente cuánta gente se suicida, hermanos, porque están en depresión. Todo contra el cuerpo, qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, estamos realmente viendo una gran ironía. El hombre queriendo defender los derechos humanos, y estos son violados constantemente. En el mundo, hermanos, hacen eco las numerosas demandas y exigencias a favor del humanismo, pero en libros, películas, en la televisión, en las series, en el cine, etcétera, todo, hermanos, lo que se presenta ahí de una u otra manera es homicidio, violencia, promiscuidad, exceso a sustancias, homosexualismo, etcétera. Todo esto quiere verse como algo normal y en algunos casos como algo espléndido y alucinante. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? No sé, la moda. La gente esclavizada por la moda, por las cosas costosas, de marca, de lujo, a los carros, ¿verdad?, tan hermosos. Todo, hermanos, es pura vanidad. Todo esto es la consecuencia, el efecto del abandono de Dios en el ser humano.
Hermanos, el humanismo en esencia lo que realmente hace es rechazar a Dios, rechaza los principios y los mandamientos del Eterno. No tiene ninguna base para poder reconocer límites. Por lo tanto, el humanismo no hace más que deshumanizar al hombre. Más que realmente ensalzar y reconocer al hombre o a la humanidad, con el humanismo lo que hace es deshumanizarlo. Hace tiempo fuimos invitados para ser una especie de obra de capellanía a un equipo de fútbol de aquí de Cihuatlán. Y yo les compartía precisamente eso, ¿no? De que hay muchas cosas que hacen que el humano no actúe como humano. Ya ven que en este caso una expresión que se toma para referirse a las personas, se dice que somos el ser humano. Yo les decía, no es humano, no es de un ser humano drogarse, no es de un ser humano hacer esto. Eso no es de un ser, eso es de un ser inhumano. Inhumano, no es humano, porque el humano es la representación de Dios en la tierra y no es humano que el hombre mate a otro hombre. Eso no es humano. Pero el problema es que el humano está contaminado por su pecado. Y por eso actúa como un inhumano, como si no fuera humano. Y esto, hermanos, profundizando, es precisamente lo que acabamos de ver. Tristemente, el hombre actúa así porque está abandonado por Dios. No hay nada que lo limite, nada que lo guíe, nada que lo oriente sobre su conducta, y por eso, hermanos, todo lo que hace el hombre va siempre contrario a sus propios cuerpos, ¿verdad? Y esto es algo realmente lamentable. Y lo puedes tú corroborar en cualquier área. Busca cualquier área humana y te darás cuenta que todo, ¿verdad?, tiene un efecto contra el cuerpo del ser humano. Todo. Todo absolutamente. Bueno, entonces, uno de los efectos o consecuencias del abandono de Dios es que los hombres deshonran sus propios cuerpos. Y no ahondo más en este punto porque lo vamos a ver más adelante en los versículos posteriores, por eso aquí lo vamos a dejar. Lo segundo, hermanos, es que los hombres cambian, la verdad por la mentira. Una persona, hermanos, por lo general, tiende a creer más una mentira que la verdad, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Es más fácil, hermanos, creer una mentira que la verdad. Y otra vez, esto no es nuevo. Tenemos que ir otra vez, hermanos. Normalmente ir a Edén, hermanos, nos ilustra mucho estas verdades. Cuando Satanás le dice a Eva respecto al fruto, ella le dice claramente, y dijo Dios que el día que comamos de este árbol, moriremos. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Y qué dijo ella? Pues como del árbol, que al cabo no va a morir. Es más, voy a ser semejante a Dios, voy a conocer el bien y el mal. O sea, creyendo las mentiras del diablo. ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué está pasando hoy en día, hermanos? ¿Sí?
Bueno, por ahí va, sí, cómo no. Lo dice el versículo 25 de Romanos, ¿verdad? Dice ahí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí viene un contraste evidente, ¿no? Si la verdad es de Dios, ¿la mentira de quién es? Ya lo sabemos. En en Juan 8, ¿qué es 8:48? Que dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? Si es, a ver, dejen confirmar para no errar. No, 44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, hermanos, el hombre en el abandono de Dios decide, como bien dice el pasaje de Romanos 1:25, cambiar la verdad de Dios por la mentira para hacer la verdad. Híjole, porque esa es la consecuencia, ¿no? Para muchos la mentira llega a ser verdad y la verdad llega a hacerse mentira. Por eso decía el mismo profeta, ay de aquel que a lo bueno llama malo, sí, ¿verdad? Que lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Solamente, hermanos, cuando vamos al Dios de la verdad o al Dios de verdad, tomando su palabra que es verdad, es que comenzamos a liberarnos de las mentiras. Y no solamente las mentiras del mundo, sino de las mentiras que a veces nosotros mismos hemos tomado, nos hemos inventado, porque hay veces que nosotros nos creamos algunas mentiras, ¿no? No sé si tú puedas notarlo o alguna vez lo hayas reconocido, de que nos hemos creado o nos hemos inventado nuestras propias mentiras. Ándele, ¿verdad? Poco veneno no mata, y dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la... Ya, entonces, ¿a quién le va a hacer caso, verdad? Entonces, ese es el detalle, hermanos. Los hombres han cambiado en ese abandono la verdad por la mentira. Al mismo tiempo, hermanos, que se lamentan por el trato inhumano entre los seres humanos, los hombres caídos se niegan a reconocer que al rechazar a Dios, rechazan la única fuente y la única medida de dignidad del ser humano. No deberíamos de haber tenido problemas, hermanos, de machismo ni feminismo, ¿verdad? Si el hombre en obediencia a Dios le haya dado el lugar a la mujer desde el principio como Dios se lo dio. Y no anduviéramos ahorita queriendo empoderar a las mujeres si las mujeres, ¿verdad?, hacen caso a lo que Dios dice acerca de su posición dentro del orden divino. O sea, y esto, hermanos, ha sido y seguirá siendo así porque el hombre ya cambió la verdad de Dios por las mentiras. Por eso a muchos nos gusta mejor ver la televisión que leer la Biblia. Nos parece más agradable, menos estresante o menos enfadoso. O sea, nos estamos creyendo la mentira de que la Biblia es aburrida, de que la Biblia no me gusta, de que la Biblia no la entiendo. O sea, las mentiras están a flor de piel. Cuidado, hermanos, hay muchísimas mentiras en el ambiente. No sé qué tan cierto será, hermanos, pero dicen que ya hay un nuevo virus que surgió en China y que parece que se va a hacer pandemia. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Pero si es verdad, agarrémonos, dijo ya mi hermano Félix, ¿verdad? Bueno. Hermanos, con esto podemos ver que el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. El hombre rebelde, hermanos, se somete voluntariamente a la mentira al aceptar una verdad relativa o subjetiva.
Cuando digo verdad relativa, se refiere a que cada quien considera lo que para él es verdad o bueno. Si él considera que algo es bueno, bueno, está bien para él. Si otra persona lo considera malo, bueno, es respetable, decimos, pero existe esa relatividad. Pero cuando hablo de subjetiva, hermanos, muchas veces la verdad es tomada según tú, como tú la sientas, como tus sentimientos o tu corazón te dicte. ¿Se acuerdan que estaba muy de moda eso? Que si algo es verdadero, tu corazón te va a decir, o si algo es bueno, tu corazón te va a decir. ¿Cómo te va a decir el corazón lo que es bueno o verdadero si es lo más perverso que tiene el hombre? ¿Verdad? Al contrario, si tu corazón te dice que es bueno, deberías pensar que realmente es algo malo. ¿Verdad? Entonces, el asunto aquí, hermanos, es que el hombre ha decidido someterse voluntariamente a una verdad relativa y subjetiva. O sea, sujeta pues a sus emociones, lo cual, hermanos, lo deja a la deriva moral y espiritual. Por eso, si yo siento que no es malo sentirme un perro, pues voy a ser un perro, pero si siento que soy una mujer en un cuerpo de hombre, pues no está mal, porque, o sea, cada quien haciendo sus propias verdades, creyendo lo que se le ocurre, sin tomar en cuenta realmente a Dios en nada. Hermanos, las Escrituras se refieren a Dios como la verdad misma. Toda su palabra es un reflejo de su naturaleza, por lo tanto, su verdad, hermanos, es absoluta, es suficiente, es eficaz y es justa. Así es la verdad de Dios. No tenemos opciones. A veces podemos decir, uy, no, pues como que Dios es muy restrictivo. No, lo que pasa es que Dios no te engaña. Si Dios dice que algo es bueno, y cuando dice que algo es malo, es malo. ¿Eso es ser restrictivo o es decirte la verdad? El pecado es pecado, hermanos. Y lo santo es santo. Por eso, hermanos, la humanidad lo que hace es abrazar la mentira. Y al hacerlo, hermanos, se tornan vulnerables a Satanás, quien es el padre de la mentira. Trágicamente, hermanos, hoy son muchos los que proclaman ser cristianos y han sucumbido por el egocentrismo liberal y materialista pernicioso que abunda en este mundo. Cuando digo pernicioso, hermanos, quiero decir que es algo gravemente dañino y perjudicial. No por nada Pablo decía en relación al dinero, por ejemplo, que es grave amar al dinero, ¿verdad? Dice que si hay algo que afecta y daña al hombre, hermanos, es el amor al dinero. No solo porque lo hace un idólatra, sino porque lo extravía de la fe. ¿Sí se acuerdan ahí en 1 Timoteo 6, verdad? Raíz de todos los males. Por el dinero, hermanos. ¿Qué no ha hecho la gente por el dinero? Por una estabilidad económica, por una casita, por un carro, por una cuentita en el banco, por tener para qué comer. Cuando Dios nos ha dicho, hermanos, que si buscamos su reino, primeramente, todas las cosas de la tierra, ¿qué hace Él? Nos las dará por añadidura. Y muchos cuestionan diciendo, ¿qué? ¿Dios va a hacer llover pan del cielo o cómo? Si fuera necesario, ¿tú crees que lo pueda hacer? Pues ya lo hizo con Israel durante 40 años que no lo puede hacer. Pero digo, no es el caso. Evidentemente. Pero hermanos, si así fuera, claro que yo debería creer que aun si eso fuese necesario, Dios lo haría. Porque no le falta poder y ya lo ha hecho antes. Elías se quería dejar morir, hermanos, ¿y qué hizo Dios? Le mandaba cuervos para que lo alimentaran. O sea, no que te vas a morir ni que nada. Llegaban no sé qué le llevarían de comida, pero oye, ¿qué tanto podrían cargar los cuervos? Pero
Dios lo sustentó, hermanos, por lo que le llevaban los cuervos. O sea, Dios no le faltan recursos, hermano. A lo mejor era más fácil aparecer una comida ahí, ¿verdad? Pero no, Dios le plació usar a los cuervos y llevarle comida. La suficiente. O sea, el detalle aquí, hermanos, es de que cuando Dios nos habla de verdad, podemos considerar que lo que Él dice es eficaz, es suficiente. No deberíamos de necesitar más. Pero, otra vez, el ser humano, por su naturaleza, a veces no le agrada o no le es suficiente la verdad. Me estaba diciendo una persona, oiga, ¿Dios realmente creó al mundo en 6 días o en 6 etapas distintas de la historia según la evolución? Yo personalmente creo que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe en 6 días, ¿verdad? No tengo dudas al respecto de eso. Pero volvemos, a veces esas respuestas no satisfacen a una persona. Pero deberíamos creer que lo que Dios dice es suficiente. No necesito más. Entonces, la verdad de Dios es absoluta, hermanos. Todo contrario a esta verdad ya no es verdad. Por lo tanto, si la persona, hermanos, decide abrazar la mentira, obviamente se hace presa fácil del enemigo o del diablo, ¿verdad? En este caso, y desgraciadamente, hermanos, muchos equivocan sus caminos. Hoy, hermanos, son muchos quienes buscan cómo vivir y buscan el materialismo, los logros personales y satisfacer sus deseos indebidos sin comprometer sus creencias religiosas. Esto, a todas luces, hermanos, es un absurdo. O sea, ¿cómo muchos quieren ser cristianos pero quieren maldecir? ¿Cómo muchos quieren ser cristianos y vivir una vida de promiscuidad? ¿Cómo quieren ser cristianos, verdad, y vivir para sus propios planes, logros o metas personales? O sea, ¿cómo? No es absurdo, pues. Es absurdo. Tenemos, hermanos, que aprender como cristianos. En el caso nuestro, por la gracia de Dios somos cristianos, ¿no? Cristo nos ha alcanzado por su gracia. Leímos allá en 1 Corintios 6, hermanos, el versículo 20, no quiero pasarlo por alto, me gustaría que lo pudiéramos leer juntos otra vez. 1 Corintios 6, 20. Y esto precisamente para los cristianos. No podemos ser cristianos zambos, dicen por ahí. Un zambo es aquel que tiene las patitas así como vaquero, ¿verdad? Por eso se quiere simbolizar que está con un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana y ya anda, ¿no? O sea, no se puede. ¿Pero qué dice el versículo 20, hermanos? Porque habéis si tú o yo estamos persuadidos por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios que somos de Dios, entonces yo debo glorificar con mi cuerpo y con mi alma a Dios. Sea en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia o donde quiera que yo esté. No importa las circunstancias en las que pueda estar. Yo fui comprado por precio. Por lo tanto, dice aquí, debemos glorificar a nuestro Dios con nuestro cuerpo y con nuestra alma. O sea, tanto física como espiritualmente, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, hermanos, esas personas que dicen ser cristianos y están en pos de milagros, señales, prosperidad, ¿cómo? O sea, a ver, otra vez, ¿eres cristiano? Sí, es que Dios quiere que yo sea próspero, rico y tenga poder en mi boca y... O sea, como que no
no hemos entendido. Ahora, si Dios quiere añadírtelo es otra cosa, pero muchos tuercen la palabra, hacen cosas contrarias a Dios para obtener esas añadiduras. Entonces, hermanos, es claro, nosotros estamos como creyentes llamados a no cambiar la verdad. Estamos llamados, hermanos, a creer la verdad y a vivir la verdad. El hombre, en un contexto general, hermanos, obviamente ha cambiado. Y por eso ha cambiado la verdad por la mentira. Y por eso, hermanos, podemos ver el caos que hay en el mundo. Las personas batallando en todas las áreas y luchando y buscando ser felices, pero nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque realmente lo que necesitan, ¿qué es lo que necesita el hombre? Eso es lo que necesita. Exactamente. Y es lo menos que está buscando el ser humano, ¿verdad? A Dios. Misma escritura lo dice, no hay quien busque a Dios. Es por eso, hermanos, que aprovecho, porque bajo esta idea el Señor entonces nos ha encomendado a ir y predicarles el Evangelio, porque ellos no van a ir a buscar a Dios. Y Dios nos ha encomendado esa gran tarea. Así es que, hermanos, qué terribles consecuencias, ¿no? Deshonrar sus propios cuerpos y cambiar la verdad. Hermanos, la mayoría de la gente vive en la mentira. Vive creyendo la mentira. En el área que digas. En cualquier aspecto de la vida. Los hombres, los seres humanos, en su mayoría, excepto los cristianos y los verdaderos creyentes, no viven así, pero los demás, aunque se digan cristianos, viven en la mentira. Qué triste. Hermanos, al estar separados, de Dios y de la verdad, los seres humanos terminan honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, como ya lo vimos, el cual es bendito por los siglos. Pablo, hermanos, no pudo resistirse a añadir esta verdad en medio de este mar de suciedad y putrefacción moral y espiritual del hombre. O sea, el Señor es bendito. ¿Qué quiere decir bendito? Bendito viene de ser bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Dios sigue siendo feliz a pesar de todo, hermanos. Él es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Él, claro. Sí, a veces hemos dicho, y a lo mejor porque queremos humanizar a Dios, no, es que Dios está bien triste porque no le haces caso, porque Él te está llamando. Él es bendito, hermanos, por los siglos de los siglos. Él es bendito. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya conoce el final. ¿Sí o no? ¿No? Él ya sabe. Él se regocija por todo lo que Él ya sabe que va a suceder. Entonces, Él no está apesadumbrado, triste no, hermanos. Él es bendito por los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, ya se dijo, ¿cómo vamos a enfrentar estos nuevos retos que se nos vienen adelante, hermanos? Bueno, mira, el hombre sin Dios no tiene rumbo, no tiene manera, no hay recursos. Al contrario, cada vez como vayamos pasando los días, los tiempos, el hombre se hundirá cada vez más en la depravación, en la maldad y en la ignorancia, en la mentira. Pero hermanos, tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido comprados por precio. Y mira que costamos caros, la sangre de Jesucristo. No valíamos, bueno, yo voy a decir por mí, ya lo he dicho, no valíamos ni siquiera una gota de su sangre. Pero el precio era ese y Dios lo pagó por ti. Lo pagó por mí. Entonces glorifiquemos pues a nuestro Dios, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Que Dios les bendiga, hermanos.